Nunca imaginé que una tarde cualquiera cambiaría la manera en que miro mi pequeño barrio. Vivía sola, por elección y por costumbre. A mis 30 años había aprendido a disfrutar de mi propia compañía, de las tardes largas con café y libros, de las noches en las que la única voz que llenaba mi piso era la mía. Lo que no sabía entonces era que la curiosidad, esa chispa simple y humana, me empujaría a cruzar un umbral que no tenía previsto traspasar. Todo comenzó con un sonido. Era un murmullo apagado que se escapaba por debajo de la puerta del vecino, un airecillo de música, una respiración que no correspondía al silencio de la casa. Vivimos en una calle donde las puertas son finas y las paredes no siempre son discretas. Al principio pensé que era la tele, o que quizá mi imaginación trabajaba demasiado. Pero al día siguiente el sonido volvió, y esta vez, sin pensar demasiado, me acerqué a su puerta con la excusa tonta de pedir un poco de sal. La vida, aprendí, tiene una manera graciosa de preparar sus propias excusas. Él abrió antes de que pudiera llamar con los nudillos. Tenía una sonrisa tímida, perdida entre el pelo aún húmedo y una toalla enrollada en la cintura. No dije nada sobre la sal, ninguna palabra hubiera sido la correcta. Fue como si el leve gesto de su mano, invitándome a un paso atrás y luego a entrar, marcara un ritmo distinto en la tarde. En el baño, el vapor del agua dibujaba halos en el ambiente y, por un instante, todo se volvió borroso y cálido. No vi nada explícito, ni buscaba hacerlo. Lo que recuerdo es la honestidad de un instante, un hombre a solas, en su fragilidad y su rutina, un acto privado que revelaba más soledad que exhibicionismo. Salí por la puerta con el corazón golpeando en las sienes, pero también con una sensación extraña, como si hubiese descubierto una ventana a la intimidad ajena que, en vez de incomodarme, me invitaba a comprender. Caminé hacia mi casa por la acera polvorienta y me di cuenta de cuánto compartíamos sin saberlo, historias de desayunos apresurados, noches que se alargan sin compañía, pequeños hábitos que se convierten en refugio. Me sorprendió la ternura que sentí, una empatía que no esperaba por un vecino que hasta entonces apenas había intercambiado saludos. Esa noche no pude dormir pensando en lo ocurrido. No por el acto en sí, sino por la verdad desnuda que mostraba, que todos llevamos dentro rituales que nos sostienen y nos avergüenzan, pequeñas ceremonias privadas que rara vez compartimos. Sentí, además, un impulso nuevo, quería hablar con él, no para reprochar ni para preguntar, sino para conocer la persona que se escondía tras la puerta de al lado. Al día siguiente lo encontré en el portal, con una bolsa de pan bajo el brazo. Nuestra conversación empezó con lo habitual, el tiempo, el pan del horno de la esquina, el gato del tercero que siempre se enreda en los cordones. Pero había una claridad nueva en su mirada, como si la pequeña escena de la bañera hubiese aligerado una carga invisible. Hablamos de cosas simples, trabajo, familia, libros, y cada frase hilvanada nos acercaba con suavidad. Me sorprendió lo fácil que fluía la conversación, descubrí un humor seco y una paciencia reposada que resonaban con algo dentro de mí. No éramos jóvenes adolescentes llenos de urgencia, éramos dos adultos que habían acumulado historias y que, con cierta cautela, estaban dispuestos a compartirlas. En la mesa de la cafetería del barrio, entre sorbo y sorbo, me contó sobre su trabajo de artesano, sus manos hechas a martillazos y a madera. Yo le hablé de mi afición por la jardinería en macetas y de cómo, en los fines de semana, me dedicaba a escribir pequeñas historias. No hubo prisa por tocar temas íntimos, pero sí una honestidad franca que crecía con cada anécdota. Lo que marcó una diferencia fue la sinceridad con la que hablamos del silencio que pesa en la soledad. Dijo algo que se quedó en mi cabeza: a veces confundo la soledad con estar ocupado. Me puse a llenar horas y olvidé vivir momentos. Aquellas palabras me llegaron en un punto sensible. Yo también había aprendido a llenar mis días con tareas y rutinas, creyendo que el ruido era sinónimo de plenitud. Su voz, baja y sin dramatismos, acarició un rincón que yo había cerrado por costumbre. Con el paso de las semanas, nuestras interacciones se convirtieron en un ritual no declarado. Nos encontrábamos por casualidad, pero la casualidad parecía cada vez menos azarosa. Un intercambio de recetas, una recomendación de música, la ayuda para colgar un estante, gestos pequeños con una carga de ternura contenida. Lo que comenzó como curiosidad dio paso a un reconocimiento cotidiano. Éramos dos personas cercanas, interesadas en la compañía del otro, pero aún inseguros sobre cómo nombrar lo que sentíamos. Una tarde de lluvia,
mientras el cielo pegaba tonos grises y la ciudad olía a tierra mojada, me llamó por la ventana. Tenía una manta y 2 tazas de té, sin decir mucho, me invitó a su balcón. Allí, con la lluvia como telón, conversamos de cosas que rara vez se confían. Me habló de sus miedos a repetir errores del pasado y de cómo, en el silencio de la noche, a veces se sentía como un pasajero en la propia vida. Yo le hablé de mi miedo a depender de alguien, de perder mi independencia, y de las cicatrices que me habían enseñado a guardarme. Fue en ese diálogo donde comprendí que lo que nos unía no era solo la atracción superficial, sino una afinidad más profunda, la posibilidad de ser vulnerable sin juicio. Le confieso que sentirme aceptada en esa vulnerabilidad fue como descubrir un refugio hasta entonces desconocido. Había ternura en su modo de escuchar, en la manera en que sus ojos buscaban los míos sin prisa, como si midiera cada gesto antes de ofrecer su compañía. Conforme crecían nuestras charlas, también lo hacía la complicidad. Empezamos a compartir pequeños secretos, la canción que nos hace llorar, el rincón de la ciudad donde el atardecer se vuelve más bonito, el recuerdo de una infancia que aún huele a pan caliente. No hubo prisa por besar, por confesar deseos, todo avanzaba con la cadencia pausada de quienes saben que las prisas estropean lo que podría ser hermoso. En vez de impulsos descontrolados, construimos un vínculo tejido de miradas, de risas tímidas y de la comodidad de estar en silencio juntos. Me sorprendió la manera en que mi percepción de lo íntimo cambió. Antes, la intimidad me parecía algo exclusivamente físico, ahora entendía que la presencia compartida, la escucha atenta, podían ser igualmente íntimas. Y sin embargo, la memoria de aquella tarde en la bañera persistía, no como un escándalo, sino como el primer atisbo de una verdad. Los gestos privados nos explican, nos muestran lo que somos cuando nadie nos observa. Verlo en ese momento me humanizó, me acercó a él de una forma que ninguna charla cotidiana habría logrado. Aún así, había fronteras que ninguno quería cruzar sin permiso. Respetamos esos límites con ternura, como quienes cuidan un jardín nuevo. Cada encuentro venía acompañado de una discreción natural, no éramos exhibicionistas ni buscábamos convertir cada gesto en un espectáculo. Más bien, celebrábamos la posibilidad de compartir lo cotidiano sin teatralidad, de ser compañía en la simple fauna de la vida diaria. Al terminar el mes, sentí que algo importante había empezado. No era un amor alocado ni una pasión desbocada, era una invitación a reconstruir la idea de pareja desde una calma que se me hacía novedosa. Me gustaba que las cosas sucedieran despacio, una mano que se rozaba al pasar, una invitación a cenar sin planes grandiosos, la presencia que llenaba un sillón y no lo dejaba vacío. Había, sobre todo, una sensación creciente de pertenencia, no a la otra persona por completo, sino a un territorio compartido que podíamos habitar con respeto. Esa primera etapa me dejó con un apetito nuevo por la vida. Empecé a mirar por la ventana con más atención, a escuchar los sonidos del barrio como si narraran una historia, y, sobre todo, a esperar con pequeña impaciencia la próxima vez que nuestras rutas se cruzaran. No quería forzar nada, solo quería seguir descubriendo. Y en el fondo, sabía que todo aquello, que parecía tan suave y cotidiano, guardaba la posibilidad de transformarse en algo más, en una relación que respetara nuestras individualidades y, al mismo tiempo, celebrara la compañía compartida. Cuando cierro los ojos ahora, recuerdo la escena de la bañera no con vergüenza ni con juicio, sino con gratitud, fue el hilo que inició una conversación y una conexión. Y aunque no sabía aún hacia dónde nos llevaría todo eso, estaba dispuesta a caminar sin mapas, con la curiosidad intacta y el deseo de llegar a conocer no solo lo que el otro mostraba, sino también lo que guardaba en silencio. Pasó el tiempo sin que nos diéramos cuenta. Lo que empezó con una visita casual por un poco de sal se convirtió en una historia que ninguno de los dos había planeado. Ya no éramos 2 vecinos curiosos, sino 2 personas que habían aprendido a acompañarse sin miedo. Una tarde de domingo, mientras compartíamos una comida sencilla en su cocina, me miró con esa calma que siempre lo caracterizaba y dijo, qué curioso, todo comenzó con un malentendido, y ahora no imagino mis días sin ti. Sonreí sin responder. No hacía falta. La complicidad que habíamos construido hablaba por sí sola. A veces pienso que el destino no siempre se anuncia con grandes señales. A veces llega disfrazado de rutina, de un gesto torpe o de una coincidencia absurda. Lo importante es tener el valor de mirar más allá del instante,
de ver la humanidad que se esconde detrás de lo cotidiano. Ahora, cuando paso por su puerta, ya no escucho el silencio de antes. Escucho risas, conversaciones, el sonido de 2 tazas de café chocando con suavidad. Y pienso que, al final, aquella curiosa tarde no fue una casualidad, sino el comienzo de una historia sencilla, real y profundamente nuestra.